Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al gentil. Pero gloria y honra y paz a todos los que hacen lo bueno, al judío primeramente y también al gentil, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los hacedores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Oremos. Padre, en esta hora te damos gracias porque nos permites estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das el tiempo y la disponibilidad. Ahora te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo ponga la semilla en nuestros corazones y ayúdanos, Señor, a poder enseñar de una manera sencilla para que pueda ser entendido. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, ¿se acuerdan que la semana pasada, ¿se acuerdan el mensaje de la semana pasada? Que Dios está enojado, ¿se acuerdan? Dios está enojado, está airado con dos clases de personas, los impíos y los injustos. Los impíos son aquellas personas que no aman ni obedecen a Dios, y los injustos son aquellos que no aman a su prójimo, antes bien actúan en contra de su prójimo. Entonces, con esta clase de persona está enojado, está airado Dios, y su ira no tarda en derramarse sobre ellos. Bien, después seguimos estudiando la condición del ser humano, ¿se acuerdan? Por desobedecer a Dios, conociendo a Dios, dice el texto que no le dieron gracias, ni le honraron, ni le adoraron. Al contrario, se alejaron de ellos y adoraron a otros ídolos antes que su creador. Entonces, como ellos optaron por alejarse de Dios, por no tomar en cuenta a Dios, la Biblia dice que Dios los entregó. ¿Se acuerdan? Que la expresión 3 veces aparece en el capítulo 1, que Dios los entregó a pasiones vergonzosas, Dios los entregó a la inmundicia y finalmente Dios los entregó a una mente
reprobada. Entonces, vemos cómo la condición del hombre, cuando se aleja de Dios, cada vez se va haciendo más y más al pecado, a la destrucción y a la desintegración de su carácter. Ese es el resultado de alejarse de Dios. Y cabe notar o decir que el apóstol Pablo se refirió a la humanidad entera, pero también en este capítulo 2 ya hace una pequeña clasificación y divide a la humanidad entera en dos grupos. El apóstol Pablo comienza en el capítulo 1 exponiendo el pecado de todo ser humano, de todas las personas. Pero ya en este capítulo 2 empieza a dividir a la humanidad, digámoslo así. Empieza a dividir dos grupos en toda la humanidad. Noten que para los griegos la humanidad se dividía en dos clases. Los griegos, ellos, y los bárbaros. Todos aquellos que no eran griegos, ellos le llamaban bárbaros. Para los romanos, dividían la humanidad en dos grupos, los ciudadanos y los extranjeros. Todos aquellos que no eran ciudadanos romanos, ellos le llamaban extranjeros. Y para los hebreos, ellos dividían la humanidad en dos grupos, los judíos o hebreos y los gentiles. Todos aquellos que no eran judíos, ellos le llamaban gentiles. Entonces, para los griegos y bárbaros. Para los romanos, ciudadanos y extranjeros. Y para los judíos y gentiles. El apóstol Pablo en este capítulo 2 ya empieza a hacer esa distinción y sienta por un lado, por este lado de la izquierda, sienta a todos los gentiles, los que no son judíos. Y de eso se trató el capítulo 1, la clase anterior. Y divide al grupo entre los gentiles, entre los judíos de este lado, de los gentiles de este lado, y dice el apóstol Pablo, y los judíos pásense de este otro lado de las bancas. Entonces, todo lo que hablamos la semana pasada iba dirigido hacia los gentiles. Ustedes son los gentiles. Esta noche ustedes van a ser los gentiles. Entonces, la semana pasada hablamos de los gentiles y su pecado, su condenación, su desobediencia. Y todos ustedes vimos la semana pasada que todos ustedes están bajo condenación, bajo juicio, porque se han alejado de Dios, porque se han apartado de Dios. Los de este otro lado, los judíos, ellos dicen que ellos se salvaron, porque el mensaje fue solamente para los gentiles. El apóstol Pablo dice, no todos se han salvado, no algunos, todos están condenados. Entonces, en este capítulo 2, empieza a dirigirse hacia los judíos. Ustedes son los judíos en esta noche. Y el apóstol Pablo, todo lo que vamos a ver en esta noche, se va a dirigir exclusivamente a los gentiles, a los judíos. Y va a demostrar con la Biblia de que también ellos están bajo condenación, porque han pecado contra Dios. Pero antes de hablar de los judíos, el apóstol Pablo hace una tercera clasificación y saca de entre los gentiles y los judíos un grupo llamado los moralistas. Y los moralistas los sienta en esta fila del medio. Entonces, ustedes son los gentiles y los de este lado son los judíos. Y antes de dirigirse a los judíos, el apóstol Pablo se dirige a ustedes, los moralistas. La semana pasada hablamos de ustedes y les comprobamos con la Biblia que han pecado contra Dios. Después, más adelante, vamos a hablar de ustedes, los judíos. Ustedes no se salvan. También vamos a comprobarles con la Biblia que también todos ustedes están bajo pecado. Pero antes de pasar con los judíos, vamos a pasar con los moralistas. Dice el versículo 1 del capítulo 2. ¿Está en su Biblia? Dice, por lo cual, ¿qué dice? Eres inexcusable. ¿Qué dice? Oh hombre, quien quiera que seas,
tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, ¿qué dice? Te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas hace lo mismo. Miren, esta tercera clasificación de personas les llaman los moralistas, porque hay gente, hay personas en el mundo que, que pareciera que viven bien. A simple vista se ve que son buenas personas, y de que los hay, los hay. Miren, hay personas que no tienen ningún vicio. Hay personas que no toman, que no van a los bailes. Hay personas que no le han robado nada a nadie. Hay personas que incluso que no dicen groserías. Hay personas educadas, muy bien educadas, que estudiaron y son muy bien educados. Incluso hay algunas personas que ayudan al prójimo, que ayudan cuando ven a algún necesitado, le ayudan. Esta clase de personas, hermanos, creen que ellos están bien. Ellos no se identifican ni con los gentiles que han pecado y que malas palabras, fornicarios, adulterios, etcétera, y tampoco se identifica con los judíos. Ellos dicen, nosotros nunca hemos hecho mal a nadie. Nosotros no hemos tomado, no hemos fumado un cigarro, no hemos dicho una mala palabra, o si al caso no hemos dicho una palabra, pero no tan mala. Entonces ellos se justifican y ellos dicen, nosotros no hemos pecado, nosotros no estamos en contra de Dios, al contrario, de vez en cuando nos acordamos de Dios y le damos gracias. Ellos creen que no necesitan un Salvador. Para ellos no hay mucho significado que Cristo haya venido a morir por sus pecados, porque según ellos no son pecadoras, no esas personas. Entonces el apóstol Pablo hace esa tercera clasificación y los sienta en esta fila y les comprueba que también ellos no son tan buenos como parecen. Porque miren, si este grupo de moralistas que viven ética y moralmente bien, porque los hay, si empezamos a hacerles un examen profundo de la Biblia o de la ley de Dios, de la ley moral de Dios, ellos no pasan la prueba. Porque en los capítulos posteriores el apóstol Pablo empieza a desarrollar todo lo que el hombre es. Escuchen, cuando pecó Adán, antes de la caída del hombre, el hombre era perfecto en todos sus caminos. Originalmente fue creado en santidad, en verdad y en justicia. No había pecado en él, no había mancha, no había muerte. Después de la caída, el carácter del hombre se degeneró, se corrompió. Y esa corrupción afectó a todas las áreas del ser humano. Entonces, de Adán en adelante ya el ser humano nace enfermo, con una enfermedad incurable que la Biblia le llama pecado. Entonces, cuando examinamos a la luz de la palabra de Dios al moralista, no pasa la prueba, porque sí hay pecado en él, sí hay pecados. Hay pecados secretos, hay pecados ocultos, pero eso lo vamos a ir desarrollando más adelante. Dice, por lo cual eres inexcusable, no te excusas, no te salvas, dice. Oh, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, ellos dicen, a nosotros somos buenas personas, no hemos hecho nada malo. Y empiezan a ver al prójimo y empiezan a hablar mal de ellos, empiezan a criticar. No, que como son ellos, miren el estilo de vida, y empiezan a criticar a esas personas. ¿Por qué? Porque en su propio juicio ellos piensan que están bien, pero miran el pecado de los demás y empiezan a hablar mal de ellos, y empiezan a criticar. Pero dice, tú que juzgas, te condenas a ti mismo. Dice, nuestro Señor Jesucristo habló acerca del juzgar, del criticar. Dice Mateo 7, de versículo 1 al 7. Es nuestro Señor Jesucristo hablando. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que tú juzgas, serás juzgado. Y con la medida con que medís,
os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, dice el Señor, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y después verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Ustedes conocen personas así? Que empiezan a juzgar y empiezan a criticar. Y esas personas que critican y que juzgan son las menos apropiadas para criticar y para juzgar. Pero esas personas son las primeras que empiezan a ver la falla de la otra persona y empiezan a criticar. Pero cuando ellos están exactamente en esa misma condición o hacen cosas peores que ellos. Entonces, esos son los moralistas, de que ellos dicen, nosotros no pecamos, somos buenas personas, pero miran la persona, su prójimo, y empiezan a criticar. Dice el texto, pero quien quiera que seas tú que juzgas, que en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, ¿qué dice el texto? Haces lo mismo. Ellos también hacen lo mismo, ellos también cometen pecado, ellos también transgreden la ley de Dios. Nada más que no les conviene. ¿Quién le va a convenir hablar de sus propios errores? ¿Verdad que nadie? Cuando nosotros nos presentamos y hablamos de lo mejorcito de nosotros. Sacamos a relucir nuestras buenas virtudes, pero casi nunca hablamos de nuestros defectos. Casi nunca hablamos de las cosas malas que somos o que hacemos. Porque así somos nosotros. Sacamos a relucir todas nuestras buenas virtudes, pero cuando se trata de nuestros pecados o pecaditos ocultos, ¿verdad que eso no lo sacamos a la luz? Y quisiéramos que nadie se enterara de lo que hacemos en secreto. De eso se trata esas personas. ¿Qué dice en el versículo número 2? ¿Qué dice? Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, que dice, es según verdad. Hay un juicio establecido por Dios para juzgar las obras de los hombres. Entonces, como ya vimos que los gentiles han pecado contra Dios y han transgredido sus leyes y han caído en un estado de pecado que los pone en contra de Dios como pecadores, vamos a ver también que los moralistas, que ellos que parecen que no son tan malas como ellos creen, también ellos pecan contra Dios, cometen errores, porque no son aptas esas personas para cumplir la ley de Dios, los 10 mandamientos. Eso lo vamos a ver más adelante. Y después vamos a ver que también los judíos están bajo maldición por causa de su pecado. Entonces, como todas las personas han vivido pecado en contra de las leyes de Dios, entonces Dios, que es un juez justo, ha establecido un día donde juzgará a todas las personas, tanto los gentiles como los judíos y como los moralistas. Estos gentiles que pecaron contra Dios, ellos le van a rendir cuenta delante de Dios. Ellos van a estar personalmente, Dios va a estar sentado en su trono y primero va a pasar Julio y va a dar cuenta de todo lo que hizo mientras estuvo en ese cuerpo. Cuando termine Julio, después va a pasar Eduardo y Eduardo va a rendir cuenta de todo lo que hizo. Probablemente Eduardo no se va a acordar de algunas cosas que él hizo, pero Dios va a sacar la luz, Dios que no se le olvida nada. Y así sucesivamente todos los gentiles pecadores van a pasar delante de Dios para rendirle cuentas. Entonces ahí es donde la persona que no ha aceptado a Cristo, que no es cristiana, se va a ver en graves problemas, porque todos sus pecados van a salir a la luz. Y como Dios es un juez justo, ¿ustedes creen que va a pasar por alto los pecados de las personas? ¿Verdad que no? Dios va a juzgar conforme a sus obras. Después van a venir los judíos y también los judíos van a ser juzgados.
juzgados también igual que los gentiles. Y los moralistas también van a estar en esa fila. Van a ser juzgados delante de Dios. Y vamos a ver más adelante en el capítulo 3 que todos hemos pecado delante de Dios y estamos separados de su gloria. Lo vamos a comprobar con la palabra de Dios. Entonces está establecido una sola vez, que el hombre muera una sola vez y después le rinda cuentas a su creador, a su juez. Dice en el versículo 3 y 4, y piensas esto, oh hombre, al moralista, al que cree o piensa que él está bien y que no ha pecado. Tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Qué dice? O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía, ¿a dónde? Al arrepentimiento. El moralista piensa que él está en la verdad y que todos están en el error. El moralista o la persona que se siente buena, que se cree que es buena persona, él piensa que él está en la verdad, él piensa que está en la razón. Y él saca a relucir sus mejorcitas obras, todas las obras buenas que él hace, pues las presenta en su defensa. Y después dice, y ustedes se han portado mal, y después empieza a juzgar y a criticar las obras de los demás. Esa es la persona que cree que no necesita un Salvador. Esa es la persona que cree que Jesucristo no es necesario en su vida. ¿Por qué? Porque Él es buena persona, porque Dios no tiene nada en contra de su vida. Después dice la siguiente expresión, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia, la humanidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Esta palabra benignidad tiene el sentido de bueno. Dios es bueno, ¿verdad? Y Dios es bueno en gran manera. ¿Verdad que Dios no nos ha hecho nada malo? ¿Verdad que Dios no se ha pasado, como decimos popularmente, ¿verdad que Dios no se ha pasado de lanza con nosotros? Dios es bueno por excelencia. Y Dios a veces yo le digo a Dios, yo en mi persona, ¿por qué eres tan bueno conmigo? Yo le digo a Dios mientras hablo con Él, ¿por qué te pasas de buena onda conmigo? ¿Por qué eres tan bueno si yo no me lo merezco? ¿Te das cuenta, Señor, cuántas veces te he fallado? ¿Cuántas veces he caído? ¿Cuántas veces he transgredido tus leyes? Y a pesar de eso, todavía te sigues comportando de buena manera conmigo. Yo le digo a Dios a veces de esa manera. Porque Dios, antes de poner su justicia sobre sus hijos, primero le da oportunidades. Primero le habla, le disciplina, le exhorta. Ya cuando el cristiano no quiere entender, entonces ya Dios obra de una manera más dura, mete su mano fuerte. Pero antes de su juicio vienen las oportunidades de Dios, la paciencia y la bondad de Dios sobre nosotros. El texto dice, Dios se ha portado muy bien con ustedes. Dios les ha dado muchas oportunidades para que ustedes que piensan que son buenas personas y que están bien, pues esa benignidad de Dios, esa bondad de Dios, los tiene que guiarlos al arrepentimiento. Pero el moralista que cree que está bien y que es amigo de Dios y que no tiene por qué rendirle cuentas a Dios, esa benignidad que está depositada en él, no lo usa para acercarse a Dios y para ver su error y ver que realmente no es tan buena como él o ella parece. Dice la siguiente expresión, pero por tu dureza de corazón, no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dice el apóstol Pablo, pero tú por tu dureza y por tu corazón
no arrepentido. Esas personas que creen que son buenas personas, esas personas que creen que están bien con Dios, ellos dicen arrepentimiento, pero ¿de qué? ¿Arrepentirme de qué si yo no he hecho nada malo? Arrepentirme, bueno, los que se arrepienten es porque han hecho algo malo, ¿verdad? Han ofendido, han ofendido a la otra persona y se arrepienten y le piden perdón. Pero para ellos, esa palabra arrepentimiento y perdón no cabe en su vida o en su pensamiento, porque ellos no le han fallado a nadie, porque ellos no han pecado, por lo cual no necesitan arrepentirse y mucho menos pedir perdón, porque no, según ellos, no han pecado, no le han fallado a nadie, al contrario, son buenas personas y estas personas endurecen su corazón a Dios. Y para ellos, arrepentimiento, no existe el arrepentimiento ni el perdón, porque ellos no son buenas, no son malas personas, no hurtan, no cometen adulterio, fornicación, no le han hecho mal a nadie, no necesitan el arrepentimiento. Pero en esa condición, esas personas que endurecen su corazón delante de Dios, dice el texto, que atesoran ira para el día del juicio. Ellos saben que algún día ellos se van a presentar delante de Dios, porque así está establecido en la palabra. Tanto los gentiles como los judíos y las personas buenas, bueno, los tres grupos se van a presentar delante de Dios y ahí le van a rendir cuentas delante de Dios. Ahora escuchen, el profeta de Isaías dice que nuestras mejores obras, las mejorcitas que tenemos delante de Dios, son como trapos de inmundicia, dice Isaías. Escuchen, esas personas moralistas que dicen que no necesitan un Salvador y que son personas buenas, miren, cuando se presenten delante de un Dios justo y santo, su nivel de obras de justicia y de santidad no será suficiente para pasar la prueba. El nivel o el grado de justicia y de santidad que demanda Dios de una persona es tan elevada que ninguna persona en la tierra la puede cumplir. Ninguna. Por eso vamos a ver la próxima semana que la salvación es por gracia a través de la fe. Porque si fuera por obras, lo que exige Dios es muy alto, muy elevado. Que las personas en su naturaleza caída no están capacitadas para cumplir el grado de justicia y de santidad que demanda Dios. Entonces, esas personas buenas, sus mejorcitas obras no les va a alcanzar para que Dios les declare justos e inocentes. Dice el versículo 7 del 10, a los que perseverando en bien hacer, pero por la dureza de tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual, dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, conforme a sus obras. Escuchen, las personas que no han depositado su fe en Dios, en Cristo, y las personas que no han sido salvadas, ellas serán juzgadas a través de sus obras. Ellos serán juzgados a través de lo que ellos hicieron, el cual pagará a cada uno conforme, no a su fe, como nosotros que hemos puesto nuestra fe y confianza en Dios. Nosotros, en otras palabras, nosotros ya la hicimos, ya nos pusimos a cuenta con Dios, y eso lo vamos a ir desarrollando con más detenimiento las próximas clases. Nosotros ya la hicimos, nosotros ya hicimos las paces con Dios, nosotros ya arreglamos nuestra situación con Dios. Pero estos tipos de personas serán juzgados conforme a sus obras, mientras lo que hicieron mientras estuvieron en este cuerpo. Vida eterna, dice la siguiente expresión,
vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al gentil. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al gentil. Para las personas que hicieron lo bueno, para las personas que se comportaron justas delante de Dios, ellos recibirán vida eterna. Ellos recibirán las promesas que hay en la Biblia. Pero para los que hicieron lo malo, recibirán en ira, enojo, angustia y tribulación por su estilo de vida, por las obras que hicieron, por lo mal que se comportaron. Si asesinaron a una persona, si le robaron algo a alguien, pues en los mandamientos dice que no robarás, no matarás, no cometerás adulterio, etcétera, etcétera. Entonces ellos serán juzgados bajo la ley de Dios y sus obras los delatarán. Y por cuanto ellos transgredieron las leyes de Dios, pues Dios ejecutará sentencia sobre ellos. Y ellos se irán a un lugar que la Biblia le llama el infierno. El infierno es un estado, escuchen, el infierno es un estado de separación permanente de Dios. Aquí nosotros podemos separarnos de Dios temporalmente, pero toda persona que se humilla delante de Dios y le busca, Dios nuevamente viene y atiende a la necesidad de esa persona. Pero ya en el infierno ya no habrá segunda oportunidad, porque en ese lugar ya será un estado de separación. De hecho, eso es lo que significa la palabra muerte. La palabra muerte es separarse de Dios, pero en el infierno es una separación definitiva, es una separación permanente. En el infierno ya no habrá otra oportunidad. Si no, pregúntenle a la historia de Lázaro y el rico, ¿se acuerdan? Él quería volver nuevamente aquí, pero ya será demasiado tarde. Entonces, mientras hay vida y esperanza, mientras las personas están en este mundo, si se acercan a Dios, puede haber una reconciliación para con sus vidas, ira y enojo. Ahora la expresión al judío primeramente y también al gentil, quiere decir que los judíos, ellos siempre están en primer lugar en todo, siempre. Para bendiciones, para salvación, para elección, siempre ellos han sido los primeros. La Biblia dice que Dios escogió en un pueblo, ¿verdad? Un pueblo. Y ese pueblo fueron los judíos. Ellos fueron los primeros quien Dios puso su mirada en ellos. Cuando Cristo vino a este mundo, dice el texto bíblico que Él vino por las ovejas perdidas de Israel, ¿se acuerdan? Entonces, siempre los judíos son los primeros, tanto para elección, para bendición, para salvación, pero también para juicio. Para juicio también ellos serán los primeros para todo. Por eso el texto dice al judío, el judío primeramente. Ya después de que ellos pasen y den cuenta a Dios, entonces ya vienen el otro grupo de personas que son los gentiles. Los gentiles darán cuenta a Dios. Pero escuchen, eso es la gran noticia, mi estimado hermano. Eso es la gran noticia para nosotros los cristianos, que ya no estamos en ninguno de esos tres grupos. Ya no estamos ni en el grupo de los gentiles que han transgredido las leyes de Dios. Ya no estamos en el grupo de los judíos, pues no somos judíos y a nosotros no se nos dio la ley. Y tampoco estamos en este grupo de los moralistas. Nosotros ya somos un grupo aparte, una nación aparte, un pueblo aparte, que ya hemos sido escogidos por Dios. Y ese pueblo se llama la iglesia. Pues ya nosotros estamos separados de esas personas porque ya le entregamos nuestra vida a Cristo. Porque ya venimos a Él en fe y en arrepentimiento. Dice el verso 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Para con Dios.
Dios ofrece el regalo de la salvación a todas las personas, primeramente a los judíos. Primeramente, cuando Cristo vino, la evangelización fue a la nación de Israel. Primeramente fueron a los judíos. ¿Qué dice el texto? A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces, primero la salvación vino primordialmente a los judíos, pero ellos no atendieron a esa salvación. Entonces ya después vino la salvación a nosotros los gentiles. Ninguna persona que venga en fe y arrepentimiento a Dios no puede ser rechazada por Dios, porque contradecería su personalidad, su naturaleza, la esencia de Dios. Cualquier persona que haya sido la más perversa que haya sido, si viene en fe y en arrepentimiento a Dios, ¿ustedes creen que Dios lo rechaza? ¿No, verdad? Pues no nos rechazó a nosotros y estamos aquí. Imagínense si nos hubiera rechazado Dios. Imagínense si cuando nosotros venimos a Dios en fe y en arrepentimiento, si Dios hubiese aplicado su justicia en cada uno de nosotros, no tendríamos oportunidad de ser hijos de Dios. Pero Dios no aplicó su justicia, y en el momento de que nosotros nos presentamos delante de Dios, no nos pagó conforme a nuestras obras, sino que depositó su gracia, su favor y su salvación en nosotros. Y por eso nos aceptó como hijos de Dios y nos justificó por su sangre. Dios juzgará tanto a judíos como a gentiles. Tanto los judíos, los gentiles, los judíos y los moralistas, todos ellos, cada uno de ellos, individualmente, estarán delante de Dios para rendirle cuentas. Dice el verso 13, porque todos los que sin ley han pecado, los gentiles, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley, los judíos, por la ley que dice, serán juzgados. Entonces, miren, la ley Dios le dio a Moisés para los judíos, ¿correcto? En el monte Sinaí, ¿se acuerdan? Los 10 mandamientos y todas las leyes que vemos en el Pentateuco, Dios se lo dio exclusivamente a los judíos. Ahora, los gentiles, a ellos no se les dio la ley, pero la ley vino en el tiempo de Moisés. Pero antes de Moisés existió Abraham, Noé y Adán y todos los descendientes de aquella época. Ellos pecaron también contra Dios y todavía no venía la ley de Moisés. Todavía Dios no le había dado los 10 mandamientos a Moisés. Pero ellos también han pecado y han transgredido las leyes, porque esa ley escrita, escuchen, esa ley escrita que Dios le dio a Moisés, ya está escrita en nuestros corazones. Aquí llevamos los 10 mandamientos en nuestros corazones y sabemos, eso lo vamos a ver más adelante, y toda persona sabe o está consciente por esa ley que fue puesta en nuestros corazones, lo que es bueno y lo que es malo. Sin la ley ya han pecado. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Escuchen, el texto no dice por cuanto los gentiles pecaron, ¿verdad? El texto no dice por cuanto los judíos pecaron o por cuanto los moralistas pecaron. Por cuanto todos pecaron y están separados de Dios. Pero el apóstol Pablo en los siguientes versículos explica cuál fue su pecado, cuál es su condición. Porque el apóstol, no podemos dar una afirmación sin antes explicar por qué el texto dice que todos han pecado delante de Dios. Los judíos bajo la ley, entonces los gentiles, ellos serán juzgados bajo la ley de su conciencia, porque los 10 mandamientos están escritos en sus corazones, en su conciencia. Y los judíos, ellos serán juzgados bajo la ley que Dios le dio a Moisés en el Sinaí. Entonces todos serán juzgados de acuerdo a su condición. Ahora, hay otra clase de personas,
y eso yo me hice esa pregunta por mucho, mucho tiempo. ¿Cómo juzgará Dios a esas personas con una deficiencia, con un defecto de nacimiento? Por ejemplo, yo en mi trabajo hay una persona que no oye y que no habla, es sordomudo. ¿Cómo Dios juzgará con esa persona? Hay personas que han nacido con un problema en el cerebro desde pequeños. Personas que han nacido con un defecto, que no pueden caminar, no pueden valerse por ellos mismos, que dependen de una máquina para poder sobrevivir. Pareciera ser que en Mateo Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos explica cómo serán juzgados esa clase de personas especiales. Pero ese no es el tema en esta noche. Así que los que están sin ley, pues serán juzgados bajo la ley de su conciencia. Y los que se les dio la ley de Moisés, bueno, serán juzgados bajo los preceptos y los mandamientos de Dios, más aún los 10 mandamientos. ¿Qué dice el versículo 13? Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino ¿quiénes? Los hacedores de la ley. ¿Se acuerdan que Santiago también habla de esto? Mira, me escuchen. No son aquellos que conocen la ley. Y ya aquí el apóstol Pablo ya les está hablando exclusivamente a los judíos. Y les está diciendo, a ustedes se les fue dada la ley. Ustedes conocen perfectamente los 613 preceptos escritos en el Antiguo Testamento. Todos los judíos, los niños judíos desde pequeños, se les instruían en la ley de Moisés. Ellos saben, ellos conocen gran parte del Antiguo Testamento, o lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Los maestros de la ley, los rabín, los fariseos, los saduceos, todos ellos conocían perfectamente lo que es bueno y lo que es malo. Ellos sabían cuando una persona está caminando justa o injustamente. Pero no se trata de oír o de conocer la ley. No porque yo conozca toda la palabra de Dios, ya con eso seré salvo. Entonces, no son aquellos que conocen la ley de Dios, sino aquellos que la hacen, que la practican. Porque nos sirve de muy poco saber y no hacer. Eso nos afecta, porque entre más sabemos, entre más conocimiento tenemos, más o mayor condenación hay para nosotros. Entonces el texto dice, no son los oidores de la ley, sino los hacedores, aquellos que serán justificados. Los oidores, sino los hacedores. Dice el verso 14, 15 y 16, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, ¿qué dice? Son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita, ¿en dónde? En sus corazones, ahí está el texto. En sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará, ¿qué dice? Por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Una ley innata en los corazones, aún no teniendo ley escrita. Escuchen, todos los pueblos, todas las tribus, todas las civilizaciones, todas ellas de la antigüedad, están de acuerdo todas ellas, en que asesinar es malo, en que fornicar es malo, en que adulterar es pecado, en que robar. Todos los pueblos de la antigüedad, todas las naciones de hoy en día saben o sabemos que quitarle la vida a una persona, eso es malo. ¿De dónde vino eso? ¿De dónde vino que robarle algo a alguien es malo? ¿De dónde tiene su origen?
Pues eso tiene su origen en Dios. Dios es el dador y legislador de la ley. Y cuando las personas sacan a Dios de su vida, dice el Antiguo Testamento que a lo bueno, ¿qué dice? Le llaman malo, y a lo malo, bueno. Porque es Dios quien pone las reglas. Es Dios quien dice esto es bueno y esto es malo. El hombre no tiene esa facultad para decir esto es bueno y esto es malo. Solamente Dios dice, miren, esto es bueno y esto es malo. Y bajo esas leyes, bajo esos reglamentos, se regirá el hombre, siempre y cuando obedezcan a Dios. Después dice, dando testimonio su conciencia. ¿Verdad que cuando le robamos algo a alguien, o cuando una persona asesina a otra persona, ¿ustedes creen que ella está tranquila? No, porque su conciencia, hay una voz en su interior que le dijo que eso está mal. Aunque nadie me vio que le robé el teléfono al hermano, pero mi conciencia me dice que eso estuvo mal. Mi conciencia me está diciendo que eso no fue un acto bueno. Entonces, eso es la ley escrita en nuestros corazones, de nuestro interior. Hay una voz, la conciencia es una voz que no nos deja en paz y nos está diciendo, eso que hiciste está mal. Por eso, aunque nadie se dé cuenta, nosotros sabemos que la regamos, que hicimos mal, y venimos y le damos cuenta a Dios, y lloramos y nos arrepentimos, porque aunque nadie nos vio, nadie se dio cuenta, pero nuestra conciencia no nos deja en paz hasta que hagamos las paces con Dios, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Eso es lo que hace distinto al hombre del animal, de que somos seres razonables. Podemos escuchen, podemos nosotros los seres humanos, podemos o tenemos esa facultad dada por Dios, en que podemos distinguir entre la verdad y el error, entre lo bueno y lo malo, entre lo que es justo e injusto. Y ese razonamiento es que nos da la capacidad que cuando hacemos algo malo, nos sentimos mal y venimos delante de Dios para pedirle perdón. O cuando hacemos algo bueno, una buena obra, también nos sentimos bien, porque hemos hecho algo bueno para el prójimo. Cuando le compramos alimento a la persona que está en la calle, o cuando le damos $5 para que vaya a comprar, eso es una obra buena, y verdad que nos sentimos bien cuando servimos a alguien más, cuando atendemos la necesidad del necesitado. Pues nuestro razonamiento nos dice que eso estuvo bueno y nos sentimos bien, porque estamos haciendo una obra caritativa delante de Dios y de los hombres. Dice el verso 17 al 22, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judíos y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la vida. Tú pues, escuchen, tú pues enseñas a otros y no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. No por ser judíos, los judíos, escuchen, los judíos pensaban que con el simple hecho de ser el pueblo de Dios, ya la libraron. Ellos dicen, como Dios nos escogió, ya nosotros no tenemos que rendirle cuenta a Dios porque somos el pueblo especial de Dios. Ellos así pensaban. Ellos pensaban que por el simple hecho de ser descendientes de Abraham, ya serán salvas esas personas. No por tener la ley escrita serán justificados. No por ser hijos de Abraham serán salvos o justificados delante de Dios. Los judíos sabían la ley de memoria, los escribas, los fariseos. Y ellos, escuchen, ellos condenaban el pecado de los demás. Pero ellos hacían lo mismo. Por eso el Señor les habló fuertemente, les decía, hipócritas, sepulcro blanqueado, les decía Dios, generación de víboras, porque condenaban el pecado de los demás cuando ellos hacían exactamente lo mismo. Ahora, vayamos un poco más profundo.
La Biblia dice, el Antiguo Testamento dice, no matarás, ¿verdad? No matarás. Pero nuestro Señor Jesucristo en las bienaventuranzas dice, cualquiera que le diga tonto a su hermano, ya cometió asesinato en su corazón. Escuchen, eso es muy importante. En el Antiguo Testamento se basaba sobre el acto de la persona, sobre el hecho, era juzgado. Pero ya en el Nuevo Testamento ya es juzgado bajo la intención de la persona. Ya no tanto el acto, sino la intención o la motivación con el cual hacemos. No es tanto que le jalamos el gatillo y le quitamos la vida a la persona, sino la motivación, por qué lo hicimos. Dice, no cometerás adulterio, dice, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Pero cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón. Imagínense. No es llegar a hacer el acto. Si ya lo pensaste, si ya maquinaste en tu corazón, somos adúlteros delante de Dios. Imagínense. Por eso lo que Dios demanda es elevado. Y nadie puede pasar esa prueba. Solamente la justicia de Cristo. Eso lo vamos a ver en los próximos estudios. Me escuchen, para ser salvos, Dios demanda una justicia perfecta. Para entrar al cielo, Dios demanda una justicia perfecta. Y esa justicia perfecta ningún ser humano la puede tener. Se necesita una justicia, y eso lo vamos a ver más adelante, ya me estoy adelantando, pero se necesita una justicia conforme a la justicia de Dios. Se necesita una justicia igual a la justicia de Dios, pero hay un hombre que sí posee esa justicia exactamente igual a la de Dios. Y bajo su justicia, ya entonces nosotros podemos ser salvos. Porque nuestra propia justicia no nos alcanza para ser justificados delante de Dios. Tenemos que recurrir a la justicia de un hombre nazareno que vivió hace 2000 años, y sobre su justicia, que es igual a la de Dios, entonces podemos ser justificados y podemos ser salvados. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Y para finalizar dice, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, estando o teniendo la ley escrita, teniendo la Torá, teniendo los 10 mandamientos, a pesar de que Dios se les reveló y les dijo, esto es lo que tienen que cumplir, a pesar de que ellos estaban conscientes de lo que era bueno y malo, aún así no atendían a los consejos de Dios y deshonraban a Dios, adulteraban, fornicaban contra Dios porque se iban con otros ídolos, ¿se acuerdan? Dejaban a Dios y adoraban a otros dioses. Y eso, la idolatría, la adoración a otros dioses que no sea Dios, eso es muy grave delante de nuestro Dios, y eso es lo que hacían los judíos. Entonces ellos deshonraban a su Dios, a su Creador, y finalmente por causa de su testimonio, los gentiles hablaban mal de Dios por causa de ellos. Es el equivalente al testimonio de algunos cristianos hoy en día, que por su mal testimonio muchas personas no quieren acercarse a Dios. Por su mal testimonio muchas personas no quieren saber nada con el evangelio, porque ellos dicen, aunque no es una excusa, pero ellos dicen, mira al hermano, es cristiano, y mira cómo se comporta, mira cómo habla, mira su testimonio, ¿para qué ir a la iglesia? Aunque eso no es excusa, pero por el mal testimonio de las personas, de los cristianos, muchos no vienen a los pies de Cristo. Y es lo que estaba pasando con el pueblo hebreo. Así que, hermanos, hay 3 grupos de personas que el apóstol Pablo los clasifica. Los gentiles, que ya hablamos la semana pasada, los judíos, que también ellos están bajo la ley porque no tienen la capacidad de poder juzgar, cumplir la justicia de Dios, necesitan una justicia igual a la de Dios, y los moralistas, los que se creen que son tan buenos, pues en realidad no son tan buenos como parece. Póngase de pie, por favor.
Y eso lo vamos a desarrollar la próxima semana. Escuchen, escuchen. Dice el versículo, dicen los siguientes capítulos y el libro de Gálatas que estudiamos, que ya que por las obras de la ley ninguna persona será justificada. Porque si la salvación es por obras o por la ley, ni los gentiles que no tienen ley no están en esa capacidad de cumplir la ley de Dios, ni los judíos que se les fue dada la ley no tienen el grado de justicia que demanda Dios para ser juzgados, ni mucho menos los moralistas. Por eso la salvación es por gracia, y no por obras para que nadie se gloríe, y no por obras porque nadie está capacitado para cumplir lo que Dios demanda, porque su naturaleza caída degradó el carácter de la persona y todos sus sentidos fueron afectados por causa del pecado. He aquí la necesidad de un Salvador. He aquí la necesidad de alguien que nos justifique y que impute su justicia santa delante de un Dios santo. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas, nos instruyes. Gracias porque mientras estudiamos tu palabra, le hayamos sentido a